Saben, hemos estado hablando entre estas sesiones acerca de cuando yo era un bebé en la fe y cómo desearía haber entendido estas dos lecciones. Sí. No tienen idea de cuántos días pasé casi llorando, gritando, preguntándole a Dios, Dios, dime qué hice, ¿por qué? ¿Dónde está tu presencia? Y si miramos a Jesús, creo que Él es el mejor ejemplo. Porque ahí está Jesús, ¿verdad? Y las masas. Todos salieron de Jerusalén y Judea para escuchar a Juan el Bautista. Las masas están en el desierto. Jesús aparece, se bautiza. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende en forma corpórea. ¿Ok? Como una paloma, así que desciende sobre Jesús y Dios el Padre habla. Este es mi Hijo amado, el que me da contentamiento. Oye, esto es lo que haríamos en América porque somos tan buenos emprendedores. Santo cielo, Dios acaba de anunciar que soy su hijo escogido, sí, delante de todas las masas. Vamos a las redes sociales, todo mundo, vayan a Insta Historia justo ahora, ¿ok? Empiezo mi ministerio y la primera reunión será en Jerusalén, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Justo en el siguiente versículo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. Así que no fue el diablo quien lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Había una razón. Y veremos esa razón después. Yo quiero hablar en esta sesión acerca del proceso de una promesa. ¿Ok? El proceso de una promesa. Primero, déjenme asegurarme que estamos todos en la misma página. Déjenme definir la palabra proceso. El proceso es una serie de acciones o pasos tomados para poder alcanzar una meta en particular. ¿Sí? Sí, así que hablaremos del proceso de una promesa. Bien, y si miramos esto, hablemos acerca de cómo Dios obra en nuestra vida. Primero, nos da una promesa. Él hace esto con todos sus hijos. Si yo me sentara con cualquier creyente que tiene una verdadera relación con el Señor y dijera, cuéntame algunas de las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, ellos podrían pensar y decir, cuando era un joven creyente y llevaba unos 3, 4 años caminando con el Señor y lo estaba buscando mucho y Él me dijo, haz esto, haz aquello, sí, o cualquier cosa. Bueno, ¿qué es lo que hace esa promesa cuando Dios nos la da? Despierta el destino, ¿sí? Recuerda, Él nos predestinó y no te pongas nervioso con esa palabra, vamos a hablar de ella más tarde, en otra lección, pero despierta nuestro destino. Así que entonces debes atravesar el proceso. Ahí es donde empieza el proceso. Dios da la promesa y luego el proceso empieza. ¿Ok? ¿Y cuál es el proceso? Es el desarrollo de la fe necesaria y el carácter necesario para cumplir la promesa. En otras palabras, cuando la promesa es dada, no tenemos el carácter o la fe para cumplirla. ¿Ok? Y después, el tercer paso es que la promesa se cumple. Así que voy a usar a José como un ejemplo. ¿Sí? Dios le da a José un sueño. 2 sueños. Será un gran líder, sus hermanos lo van a servir, ¿sí? Su madre y su padre se arrodillarán. Cuando Dios le dio ese sueño, ¿sabes lo que la Biblia reporta de José? Tenía unos problemas de carácter. Era un presumido. Era un soplón. De hecho, menciona que acusó a sus hermanos y los metió en problemas. ¿Ok? Entonces, definitivamente no tiene el carácter para lo que Dios lo ha llamado. Así que Dios le da esta promesa a través de 2 sueños, despierta el destino de José. ¿Y qué es lo siguiente que pasa? El proceso inicia. Es vendido como un esclavo. Primero está en un pozo, que me gusta decirlo del predicador poderoso como en la última lección. Pero bueno, es vendido como esclavo. Y estos son sus propios hermanos los que le hicieron esto. ¿Ok? Cuando te vendían como esclavo en ese tiempo, ibas a ser esclavo toda tu vida. Tu esposa y tus hijos serían esclavos. Y básicamente hubiera sido más amable que solo lo hubieran matado. Así de serio, cuando eres el heredero de un hombre rico, Jacob, su padre es Jacob, Israel, y ahora te venden como esclavo. ¡Wow! Él piensa, todo mi destino acaba de cambiar, ¿sí? Así que está pensando, Dios obrará y le enseñará a mi papá lo malos que fueron mis hermanos. Pasa 1 año de esclavitud, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años de esclavitud y nadie vino. Así que ahora aún obedece a Dios. ¿Recuerdan que dije que maduramos cuando obedecemos a Dios aunque estemos atravesando un desierto? La esposa de Potifar se enamora de él cuando es un esclavo en casa de Potifar. Ella va a buscarlo todos los días, cada día. Él se resiste y resiste. Finalmente ella lo agarra de la ropa. Él dice, no, huye de la inmoralidad sexual, hace lo que Dios pide. Va al calabozo.
Ahora, nuestra prisión es un club de campo en comparación al calabozo, ¿verdad? Él está en este calabozo ahora. Y si había un momento en el que podía amargarse con Dios, ese podía ser. Entonces, voy a continuar esta historia en un momento, pero quiero regresar a cuando la promesa le fue dada, porque necesitamos meter la reversa solo un momento, ¿ok? Dios nos da una promesa. Este es el detalle importante. ¿Esa promesa realmente es de Dios? Y quiero darles 5 cosas que identificar para saber si una promesa proviene de Dios, ¿ok? Primero que nada, ¿se alinea con la Biblia? Ok, porque si es contrario a la Escritura, tira esa promesa. No proviene de Dios, es el enemigo, tratando de engañarte, intentando alejarte de la voluntad de Dios. Así que en otras palabras, Dios no te dará la promesa de casarte con alguien cuando ya te casaste con alguien más. Sí, de eso hablo. Inmediatamente puedes decir, eso es ridículo, este es el enemigo, apártate de mí, y puedes tratarlo como Jesús trató al diablo diciendo, escrito está. ¿Ok? Así que habla la palabra de Dios. Número 2. Es esta promesa más grande que tú. ¿Ok? Si tú puedes alcanzar esta promesa, no es de Dios. Wow. La razón, Dios siempre hará tu promesa, la promesa que hace para tu vida y tu llamado, más grande que tu habilidad, porque si no lo hiciera, tendría que compartir la gloria con nosotros. Y Él dice, no voy a compartir mi gloria. Así que esta es la razón por la que Él llamó a alguien cuya peor materia siempre fue lenguaje y escritura creativa. Hola, yo, ¿verdad? Peor materia, tuve el promedio general más bajo de mi clase en escritura y en lenguaje. Choice, así fue. Sí. No estoy bromeando, ¿ok? Porque en todos mis viajes solo he conocido a una persona con un promedio menor al mío y Dios me dice, escribe. Y digo, creo que te equivocaste de persona, ¿verdad? Y no hice nada por meses y luego 2 mujeres de 2 estados diferentes llegaron y me dijeron que escriba lo que Dios me ha dado para escribir porque cambiará vidas y daré cuenta si me hubiera perdido mi destino. ¿Sí? Bueno, un día estoy sentado pensando, wow, yo sé que no puedo escribir. Después, bueno, hubo otra ocasión en la que intenté predicar y mi esposa se quedó dormida, pero hablaré de eso luego. Pero, aquí está la cosa. Lo que hizo por mí es ayudarme a darme cuenta que no puedo hacer nada sin tener de su gracia, Así es. Sí. sin tener de su poder en mi vida. ¿Sí? Y que Él me hizo, porque aquí estoy yo, decenas de millones de libros después, están en 108 idiomas diferentes ahora. Y la gente me dice, "Ah, eres un gran autor", y yo digo, La razón de que mi nombre esté en ese libro es que fui el primero en leerlo. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Saben, me doy cuenta que fue Él quien lo alcanzó a través de mí. El sueño era mucho más grande que mi habilidad. Número 3. ¿El cumplimiento de este sueño te beneficia solamente a ti o beneficia a otros? Si te beneficia solo a ti, más vale que lo inspecciones de cerca. Muy bien. Si miramos donde el profeta Natán viene a David en 2 de Samuel, esto es increíble. Le dice Dios, ahora ve y dile a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Esto es increíble, ¿verdad? Pero si vamos a 1 de Crónicas 14, hay una perspectiva muy interesante. Cuando David había atravesado un desierto, mira la humildad de David. David se dio cuenta que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor de su pueblo Israel. Entonces, ¿saben? Podemos ver por qué David pasó 14 años de desierto, tenía ese carácter. Así que se dio cuenta que Dios hizo eso por el bien de su gente. Y ¿te digo algo? Cuando me dicen, wow, tus libros venden millones y están en todos los idiomas, me doy cuenta que Dios lo hizo por el bien de su pueblo. ¿Sí? Yo solo fui el burro que Él escogió para montar. ¿Puedes ver lo que digo? Sí. David tenía un entendimiento de eso. Número 4. Ha sido tu sueño confirmado por el liderazgo. Eso es muy importante. Sí, el liderazgo ha confirmado tu sueño. Si vemos en Hechos 13,
Estoy seguro que Pablo y Bernabé ya sabían esto, pero mientras los líderes de la iglesia en Antioquía estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo habló a través de los líderes de esa iglesia y dijo: separen a Pablo y Bernabé para el trabajo al que los he llamado. Así que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y el quinto, el sueño, o más bien, lo que Dios habló a tu vida ha sido repetido. Saben, una y otra vez recuerdo que Dios enviaba ministros que yo respetaba mucho, ministros que eran muy respetados en el cuerpo de Cristo en general, a mí cuando era estudiante de ingeniería. John ha sido llamado por Dios. Una y otra vez porque mi madre era cristiana y ella estaba muy en contra de que yo tuviera algo que ver con estudios de la Biblia, cristianismo. Eras criado católico, bautizado católico, y Dios estaba enviando estos ministros que tenían ministerios internacionales, que decían: no sé qué haces en esta universidad. De hecho, uno de ellos dijo: ¿por qué estás en esta universidad, en Purdue? Fuiste llamado a las naciones. Y la persona que me estaba ayudando en mi caminar con Dios estaba de pie junto a mí y se estaba riendo y dijo: Él sabe, Él sabe. Y esa persona también sabía que Dios tenía mucho que trabajar en mi carácter, porque yo estaba lejos de estar listo. Y esta es la cosa, siempre vas a pensar que estás listo antes de que estés listo. Así que tienes que estar listo para eso, ¿ok? Sí. Ok, hablaré más de eso cuando cuente mi testimonio personal pero les voy a decir esto: una promesa va a inevitablemente llevarte a una nueva temporada. José recibió ese sueño y ¿qué es lo que pasó? ¡Bam! Está en un pozo. Es un esclavo. Acaba de entrar a una temporada de desiertos. Es muy importante que entendamos eso. Una promesa te mantendrá en curso, esto es tan importante, hasta que llegues a tu destino. Si leemos en Lucas capítulo 1 verso 37, ninguna palabra o promesa de Dios será sin poder o imposible de cumplir. Cuando Dios te da una palabra, tiene todo el poder que necesita para cumplir esa promesa si te mantienes alineado a la promesa. Número 2, Dios dice: estoy alerta y activo, vigilando sobre mi palabra para cumplirla. Es lo que le dijo a Jeremías cuando él tenía 16 años. Y estoy seguro que Jeremías, aunque no vienen escritos sus desiertos, pasó por muchos desiertos antes de poder llevar la palabra de Dios a Israel, ¿verdad? O a Judá. Él la llevó a Judá. Muy bien, hay que regresar con José, ¿sí? Si miramos a José, tiene esta situación, ¿sí? En la que tiene 10 años de esclavitud, 2 años de calabozo. Está retrocediendo en la promesa, ¿verdad? Porque cuando te meten a un calabozo y eres esclavo y te acusan de haber violado a la esposa de un oficial del rey, quieren que te pudres en el calabozo, no te van a ejecutar porque es demasiado fácil. Te meten a uno de estos calabozos y mencioné que nuestras prisiones son como clubes de campo. ¡Lo son! He estado en un calabozo del Medio Oriente. Normalmente son cisternas vacías, bajo tierra, húmedas, el techo es como de 1.5 metros. Ok, son horribles, horribles lugares. Te daban lo que se conoce como el pan y agua de la aflicción. Te daban suficiente pan y suficiente agua solo para que no mueras, porque te quieren sufriendo. Sí. Ahí es donde está José. Ahora observa lo que pasa aquí. Vamos a ir al Salmo 105. Y este tiene que ser uno de mis versos favoritos en el Antiguo Testamento. Pero envió delante de ellos a un hombre. Recuerden que José le dijo lo mismo a sus hermanos: ustedes no me enviaron aquí, fue Dios. ¿Ok? Eso es increíble si te pones a pensarlo. Igual como Dios guió a Jesús al desierto, Dios guió a José a Egipto. Pero sabía lo malvados que eran sus hermanos. Tenían una falta de carácter y Dios dice: voy a usar esa falta de carácter para cumplir mi propósito en el entrenamiento de José. Así que Dios no hizo que los hermanos lo vendieran, sabía que lo harían. Porque Dios no puede ser tentado con mal ni comete maldad, ¿sí? Y mira esto, le sujetaron los pies con grilletes y entre hierros le aprisionaron. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Puedes entender que no solo está en este húmedo calabozo que tal vez tiene 1,5 metros de altura? ¡Lo están lastimando! Con grilletes y hierros. Sí, es para que te des una idea que esto no es un club de campo como nuestras prisiones actuales. Ahora mira esto. Así que lo tenían en cadenas y grilletes, hasta que se cumplió su palabra. Y la palabra del Señor lo probó. Así que voy a dejar este verso aquí en pantalla porque hay mucho aquí que no podemos ver. Tenemos que ir al idioma original. Si vemos su palabra, es la palabra hebrea dabar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que significa. Significa palabra hablada o discurso. Así que básicamente, era la palabra personal de José. ¿Ok? Muy bien, ahora volvamos a ver la escritura. Hasta que se cumplió su palabra. Y podemos poner hasta que se cumplió la palabra personal de José que Dios le hizo. Y mira esto, la palabra del Señor lo probó. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es una palabra hebrea diferente que significa palabra de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 19? La palabra del Señor, la palabra del Señor,
Sí, verán esto más seguido en el Salmo 19 que en cualquier otro lugar. Es la escritura de Dios que tenemos, es la palabra de Dios. Así que la palabra del Señor lo probó. ¿Cómo lo probó? Puede aún obedecer a Dios a la mitad de este sufrimiento, ¿ok? Ahora mira esto. Probar me encanta. Es sarab, un verbo que significa refinar, y hacia allá es a donde vamos a ir en la siguiente lección. Les estoy dando un avance. Probar, esta palabra define el proceso de purificación de un refinador que calienta el metal, remueve la suciedad y se queda con una sustancia pura, ¿verdad? Si miramos a José, él no tiene el carácter para manejar esta posición de autoridad, pero cuando Dios acabe con él, después de estos 12 años, cuando sus hermanos al fin regresan, no está amargado, no dice, oh, ustedes me crearon un infierno en la tierra por 12 años. Los enviaré al calabozo para que sepan lo que se siente por el resto de sus vidas. No hace eso, no está amargado, dice, chicos, Dios me envió aquí para preservar a nuestra familia. Así que si miramos esto, una vez que estuvieron sus hermanos de pie ante él, la Biblia dice esto. Me encanta. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos. Y quiero ser muy claro, esa palabra hebrea no significa... Así lo diríamos actualmente. ¡Oh, sí! ¡Yo recuerdo eso! Tuve un sueño así hace 5 años, ¿verdad? No es lo que significa esa palabra. Esa palabra hebrea significa que lo mantienes en tu mente, en todo momento. Lo recuerda. Déjenme mostrarles cómo se usa en otro lugar. Dice en Génesis 8:1. Entonces Dios se acordó de Noé. Dios no dijo, no puede ser, acabo de inundar la tierra y dejé a alguien allá abajo en un barco. Oh no, mejor hago algo al respecto. No, Dios lo mantuvo en su mente durante todo ese tiempo. Ok, entonces José mantuvo todo el tiempo, cuando era esclavo, cuando estaba en el calabozo, recordaba, Dios me hizo una promesa, mis hermanos vendrán a arrodillarse ante mí, y lo hicieron. Así que vemos que al manejar correctamente la promesa, cumples tu destino. Sí. ¿Ok? Bueno. Ahora quiero darles algunos consejos. Número 1, mantente en el proceso y abrázalo. Santiago, capítulo 1, verso 4. Pero procuren que la paciencia complete su obra. ¿Y cómo la completa? Con pruebas. Complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá lo que Él ha iniciado. Si vamos a Filipenses, este verso me encanta Esta es la traducción Passion. Estoy convencido que aquel que inició este glorioso trabajo en ustedes fielmente continuará el proceso de madurarlos a través de su unión con Él y lo completará. Dios terminará lo que inició. Mientras tanto, hay que soportar el proceso. ¿Y cómo hacemos eso? Pablo le escribe a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, de acuerdo a las profecías, estas fueron las promesas personales que le fueron dadas por Dios, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, que son ellas las promesas que Dios te hizo. José mantuvo esa promesa en su mente. Voy a ser un líder y mis hermanos se van a arrodillar. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Hubieron tantas ocasiones en las que, cuando me salvé, digo, aquí estoy, un ingeniero de la Universidad de Purdue. Tengo una licenciatura en Ciencias e Ingeniería Mecánica y estoy aquí sentado diciendo, no fui llamado a ser ingeniero, Dios me muestra que fui llamado al ministerio, ahora tengo el deseo del ministerio y yo pensé que en 1992 tenía que iniciar mi ministerio de predicador porque Jesús volvería en 1998. Y déjenme decirles que hubo un gran proceso de madurez que tuvo que ocurrir en este muchacho para que Dios nos pueda confiar lo que nos llamó a hacer. ¿Por qué? Para protegernos. No quiere que lo que nos llamó a hacer nos destruya y hablaremos más de esto. Entonces, vimos la palabra refinar y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección.